Una vez estemos llegando ya a la mitad de nuestra clase, vamos a tener un recesito. Luego vamos a continuar con la segunda parte. Tendremos un espacio para preguntas y finalmente la actividad que hacemos todas las clases para verificar cómo está yendo nuestro aprendizaje, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces, bueno, como les decía, estamos en nuestro módulo número 2. El módulo número 2 se refiere a la estructura de los costos de producción. Para esta clase, que es la clase número 4, vamos a hablar ya como tal de los costos operativos. Entonces, ¿qué son los costos operativos? En la anterior clase vimos cuáles van a ser los costos iniciales o también conocidos como costos de inversión, es decir, lo que necesitamos para poder levantar como tal ya nuestro cultivo, nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ahora los costos operativos son todos los gastos que vamos a tener que contemplar para que se empiece a dar ya la producción como tal. Entonces, aquí hay un tema bastante interesante que vamos a ver en el apartado de los conocimientos previos, porque tenemos que conocer, tenemos que tener bastante presente cómo es la dinámica productiva del arándano, ¿ok? Entonces, ya lo había dicho así a breves rasgos en clases anteriores, pero ahora sí lo vamos a ver a más detalle. Entonces, como les decía, la dinámica productiva del arándano, bueno, los frutales en general, nosotros sabemos que demoran mucho más en alcanzar su máximo potencial de producción que otros cultivos de ciclo corto, como por ejemplo las hortalizas. Ahora, para el caso específico del arándano y sobre todo para las condiciones de Ecuador y Sudamérica, tenemos que tomar en cuenta que el máximo potencial productivo se alcanza en el quinto o el sexto año. Habíamos dicho en clases anteriores que una planta, bueno, dependiendo por supuesto de la variedad, del manejo que yo le dé, puede llegar a producir, bueno, aquí en Ecuador se han reportado, sobre todo en condiciones experimentales, ¿no? De un excelente cuidado, hasta 18 kilogramos hasta 18 kilogramos al año. Pero este nivel de producción no se alcanza desde el primer año, ¿ok? Ese máximo potencial, como les había dicho, va a estar desde el quinto año. Aquí tenemos un gráfico bastante interesante donde podemos ver cómo se va dando, o sea, cómo es el crecimiento de la producción desde el año uno. Ahora, igual, entendamos algo. Aquí, como pueden ver en el eje X, están los años, ¿no? Esto se refiere sobre todo a la edad de la planta, ¿sí? Entonces, el arándano empieza a producir esas pequeñas bayas ya desde su primer año de edad más o menos, pero la producción representativa como tal se va considerando desde el segundo año, porque en realidad en el primer año es fase vegetativa y no se considera. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esta dinámica productiva? Porque en el primer año básicamente yo no voy a tener ningún ingreso. Como les decía, va a haber producción, o sea, ya se van a generar pequeñitas vallas ahí en los arbustos, pero no va a ser representativo. Entonces, los costos, mejor dicho, yo voy a recibir ingresos desde el segundo año y aún así, incluso con los ingresos que voy a percibir ya desde el segundo año, estos no van a ser los ideales como tal. Entonces, yo tengo que contemplar que de cierta forma mi inversión va a tener que cubrir no solamente lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Los costos iniciales, infraestructura, sistema de riego, sino también todas las operaciones que impliquen que ya empiece a producir mi cultivo, que ya yo pueda manejarle para que crezca en el primer año, sobre todo. Ahora, como les decía, el máximo potencial productivo se va a alcanzar a partir del quinto o sexto año. En este grafiquito, como podemos ver, la línea de color naranja
representa cómo va incrementando la producción. Entonces, consideramos que para este gráfico, en el quinto año de edad, ya la plantación va a alcanzar su máximo potencial productivo. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos que la producción va creciendo a ese ritmo de forma anual? Porque si podemos ver en este gráfico, prácticamente se está duplicando, ¿no? Del primero al segundo año y al tercero se duplica, se duplica, se duplica, hasta que en el quinto año ya se estabiliza y mantiene una producción constante, dependiendo de la variedad del manejo del cultivo, como habíamos dicho, puede ser incluso hasta 20 años. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros de qué forma va aumentando esta producción? Este gráfico que yo les he elaborado para que ustedes puedan ver, o sea, cómo crece, está hecho con base en algunos datos de algunas investigaciones, sobre todo de Chile. Ahora, consideremos que en Ecuador el cultivo de arándano es relativamente nuevo, porque, como les había dicho en alguna clase anterior, se instauró apenas desde 2015. Entonces, como tal, datos históricos no se tienen mucho, pero en condiciones similares, y sobre todo de Chile, podemos nosotros decir que de esta forma va creciendo la producción, como les decía. En el primer año es muy poco significativa, pero luego se duplica y se duplica y se duplica hasta que en el quinto año más o menos se estabiliza. ¿Ok? Entonces, como les decía, esto es importante porque yo voy a tener que cubrir costos no solamente de inversión, sino también ya de operación del primer año y puede que incluso del segundo o tercer año, ahora con el modelo que nosotros estamos construyendo a manera de ejemplo, vamos a poder ir viendo hasta en qué año más bien yo alcanzaría el punto de equilibrio. O sea, ya mis ingresos van a igualar a mis costos. Pero bueno, ese análisis lo dejamos para clases posteriores. Por ahora, lo importante es que ustedes consideren esto. En los primeros años, yo no voy a tener el volumen de ingresos esperado. Entonces, mm, tengo que poder amortizar esa inversión, ¿ok? Entonces, con esta introducción, ya pasemos como tal a los cálculos, ¿no? A lo que nos compete. Ahora, hablemos del número de plantas. Para esto ya nos vamos a dirigir a la plantilla de Excel. Habíamos dicho que para calcular el número de plantas que yo voy a necesitar adquirir, en este caso, para mi proyecto, voy a utilizar estas fórmulas. Entonces, lo primero que voy a calcular es el área de la planta, ¿no es cierto? Esto se calcula multiplicando la distancia que voy a tener entre hileras por la distancia entre planta. ¿Ya? Entonces, una vez yo tenga el área que va a ocupar cada planta, divido el área total, o sea, el área útil de mi cultivo que ya determinamos para el ejemplo que estamos construyendo en la anterior clase, sobre el área de planta, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a calcular el número de plantas que nosotros necesitaríamos para la situación imaginaria que estamos construyendo. ¿Listo? Entonces, ahora me voy a ir a mi plantilla de Excel. Y me confirman si es que ya pueden ver la plantilla. No, No, no Vane, aún todavía. no. No, ya, permítanme un momentito. Gracias por avisar. A ver, volvemos a compartir. Ya, ahí sí se puede ver. Sí, Vane. Ya, perfecto, gracias. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte de las inversiones, ¿no es cierto? Yo les había dicho que no íbamos a calcular todavía el número de plántulas y, bueno, si es que vamos a decidir hacerlo por sustrato, que yo diría que es lo mejor, considerando que ya estamos haciendo una gran inversión en invernaderos, en sistema de riego, lo mejor sería que si yo ya hice y si yo ya compré, mejor dicho, esa estructura, invierta en sustratos para poder aprovechar de mejor forma los fertilizantes, garantizar que haya igual un aprovechamiento del agua muy bueno. Entonces vamos a hacer que en nuestro ejemplo vamos a utilizar sustratos, ¿ok? Vamos a hacer un cultivo en sustratos y también para tener una densidad de siembra relativamente alta, para aprovechar más del espacio. Bueno, entonces vamos a calcular
el número de plántulas, ¿ok? Habíamos dicho que nuestra área útil va a ser 7.500 metros cuadrados de la hectárea que voy a tener para poder implementar el cultivo, ¿no? Ahora, entonces, propongamos unas distancias de siembra. Bien, entonces, vamos a ver aquí. Primero voy a calcular mi área de planta, ¿no es cierto? Se obtenía multiplicando la distancia entre hileras por la distancia entre plantas. Bien, ahora, como vamos a hacer un cultivo en sustratos, yo puedo apuntar a tener una densidad de siembra alta. Y más o menos habíamos dicho que los valores van de 2 metros, 2.5 metros, incluso puede ser 1.5 metros de distancia entre hileras y también de 75 centímetros hasta 1,5 metros más o menos de entre plantas, ¿ya? Como vamos a hacer un cultivo en sustratos, ¿qué les parece si proponemos estas densidades? Vamos a hacer de distancias entre hileras 1.5 metros, ¿ok? Perdón, para que se calcule. 1.5 metros y de mi distancia entre plantas en cada hilera vamos a proponer que sea de 1 metro, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuál va a ser mi área de planta? Mi área de planta va a ser 1.5 metros cuadrados, ¿ya? Si es que tienen dudas o si es que hay algo que no esté claro con respecto al cálculo, me interrumpen nomás y activan su micrófono y me preguntan, porque es necesario que vayamos concatenando todo para comprender bien de dónde vienen los cálculos, ¿ok? Ya, entonces espero no estar yendo muy rápido. Hemos ya calculado, ¿no es cierto?, nuestra área de planta. Ahora, para ver el número de plantas que yo voy a ocupar en mi proyecto, voy a dividir el área total que teníamos, que es de 7.500 metros cuadrados, para el área de planta, ¿ok? Entonces, serían 7.500 metros cuadrados dividido para 1.5. Veamos cuántas plantas vamos a necesitar. Ya, perfecto. 5.000 plantas. Bien. Entonces, esta va a ser la cantidad que yo voy a necesitar ya. Y por ende, va a ser el mismo número de sustratos. Listo. Esto le vamos a dejar aquí igual para poder revisar de dónde proviene. Ya. Entonces, ya tenemos el número de plántulas y de sustratos. Como les había dicho, este material vegetal, los sustratos, conciernen a los costos variables. Ya habíamos visto en la anterior clase por qué se denominan costos variables. Y para el efecto de este caso en específico, lo vamos a ubicar aquí, ¿ya? Bien, entonces, ahora sí vámonos a los costos variables. Vamos a ir construyendo poco a poco. Otra cosa, las inversiones como tal, mejor dicho, en las inversiones lo único que vamos a necesitar es calcular la depreciación, ¿no? Ahora, si es que ya nos vamos a los costos fijos, bueno, ustedes pueden ver que en la plantilla, en la matriz que ustedes van a tener a su disposición, yo he planteado que estructuremos los costos de 10 años. ¿Por qué? Porque al final, y bueno, vamos a aprender también cómo hacer un flujo de caja, cómo hacer una evaluación económica, yo voy a comparar cuál ha sido la rentabilidad de mi proyecto, comparando costos, ingresos, del punto de equilibrio. Pero como habíamos visto, por la dinámica productiva del arándano, si es que yo tomo un periodo de tiempo muy corto para hacer el análisis de rentabilidad, obviamente no va a resultar muy favorable porque, como habíamos dicho, si recién al quinto año yo voy a obtener los ingresos del máximo potencial productivo de mis arbustos y hago el análisis solo con esos 5 años, pues voy a salir en pérdida o va a estar, no, bueno, no en pérdida como tal, porque ya vamos a ver en qué año se alcanza el punto de equilibrio, pero no va a ser tan representativa la ganancia que yo tenga comparando la inversión que estamos haciendo, que es fuerte, como podemos ver acá. Solamente las inversiones de infraestructura, un cultivo bien tecnificado es casi $100,000. Entonces, por eso es que yo he propuesto que hagamos el análisis para 10 años. Imagínense,
10 años de un cultivo que puede durar de 15 a 20, ¿ya? Pero 10 años ya es un buen número para poder hacer el análisis. Ahora, entonces, vamos a ubicar el número de plántulas y de sustratos que ya hemos obtenido en mi pestaña de costos variables, que aquí ya está. Bien, entonces vamos a tener 5.000 y 5.000 también. Ahora sí viene lo interesante. El valor unitario del sustrato. Hay diversos sustratos que ustedes pueden encontrar y hay algunos que son mucho más costosos. Se pueden hacer también en maceta o solamente en bolsas plásticas, pero vamos a considerar que nosotros vamos a hacerlo en un sustrato de fibra de coco, ¿ya? Fibra de coco esterilizada. Hay muchos proveedores que ahora incluso hacen mezclas para hacer sustratos que son muy buenos y que son bastante económicos, la verdad, pero de la experiencia que se tiene con los proveedores, porque si es que ustedes ven en algunas tiendas, tal vez por no buscar mucho, les pueden decir que el sustrato puede estarles costando $8 cada uno. Hablamos de una bolsa de 25 litros, que es la que se ocupa. Pero en realidad, un buen sustrato, como les decía, digamos que sea de fibra de coco esterilizada, una bolsa de 25 litros, solo lo vamos a hacer en fundas plásticas, por eso no hay problema, las fundas son de calidad, dependiendo del proveedor. Podemos estarlo consiguiendo en $5, ¿perfecto? Entonces vamos a ponerlo aquí. $5. Ahora hablemos ya de las plantas. En cuanto a las plántulas, les había dicho igual, depende de la edad, ¿no es cierto? Si es que yo compro plántulas tal vez de solo 1 o 2 meses, voy a tener que esperar mucho tiempo hasta que ya empiecen a producir. Entonces, hablemos de que vamos a adquirir ya plántulas de unos tal vez 10 meses de edad, ¿ok? Entonces, justamente estas plantitas van a tener 10 meses y van a transcurrir los 2 meses de aclimatación que habíamos dicho. Entonces, yo justamente empiezo a producir cuando las plantitas tienen 1 año de edad, ¿ya? Y por eso es que se ajusta en nuestro análisis a lo que les propongo aquí, porque si no, yo tendría que considerar año cero. Si, digamos, adquiero plantulitas de nada más un mes, voy a tener que esperar todo el tiempo hasta que recién alcancen su primer año de edad y luego el segundo año de edad, ¿ya? Entonces, como les decía, si yo adquiero ya unas plantulitas de 9, 10 meses de edad, considerando el periodo de aclimatación, cuando yo empiece ya con las labores de producción como tal, justo me encuentro ya en el año 1 de edad, ¿ya? Y se ajusta a este análisis que estamos haciendo. Entonces, hablemos de precios. Vamos ya también a irnos un poquito con la variedad que vamos a escoger. Ahora, como habíamos dicho, en nuestras inversiones, nosotros propusimos que vamos a hacer un cultivo protegido con una estructura de material bastante duradero. Lo voy a hacer con un sistema bien tecnificado de fertirriego en sustrato. Entonces, apostemos a utilizar una variedad, bueno, también que está para cayambe, productivas. Bueno, hagámosle en una variedad Emerald, ¿ya? Pero Emerald certificada, ¿sí? Ahora, como les había dicho, hay algunas empresas que venden plantitas certificadas a un muy buen precio y también se pueden adquirir estas plantas en el INIAP. Eso para que le tengan en consideración en el INIAP Santa Catalina. Bueno, entonces justamente estuve consultando cuáles son las tarifas que ellos están ofreciendo y actualmente por plantitas de esta edad certificadas, los precios oscilan los 2.50 a los $4, ¿ya? Entonces vamos a proponer que nosotros vamos a adquirir nuestras plantas en el INIAP y que van a tener un costo de 3.50, ¿ya? Entonces, variedad Emerald de 3.50. Ya, aquí ya está la plantilla para que se calcule automáticamente el precio total de las inversiones. Listo. Estamos en costos variables, ¿no? Ahora vamos a dirigirnos nuevamente a la presentación.
Voy a compartirle. Ya. Si es que no se ve la presentación, me avisan, por favor. ¿Sí pueden ver las diapositivas? Sí se ve, Vane. Ya. Gracias, Andrea. Entonces, ya hicimos el cálculo del número de plantas, ¿no? Ahora hablemos de mano de obra. Como ya les había dicho, en Ecuador, o sea, actualmente la mano de obra promedio para las labores de mantenimiento, bueno, y distintas que se requieren para el cultivo de arándano es de un trabajador por hectárea. Pero estas labores podrían incrementar, o sea, podrían incrementar con la edad del cultivo también, como habíamos dicho, sobre todo la, la labor más crítica es la cosecha, cuando ya las plantas tengan la edad de su máximo potencial productivo. Entonces, consideremos que por hectárea, como habíamos dicho, lo importante sería que yo pueda gestionar las actividades para que mis trabajadores puedan, y por supuesto, ¿no? Con un salario justo, ocuparse de todas las actividades, no podas, que yo los capacite, que no tenga que contratar gente capacitada para hacer las podas, para hacer un monitoreo, ¿ya? Entonces, hablemos de que cuando las plantas ya tengan 5 o 6 años de edad, cuando ya estén más grandes, tengan una mayor producción, puede que nosotros, y gestionando bien estas labores, como les decía, necesitemos ya contar con 3 trabajadores de planta, ¿ya? Entonces, eso ya lo vamos a ubicar en nuestra matriz. Ahora, consideremos que el salario básico unificado en Ecuador para 2025 es actualmente de $470 mensuales. Entonces, ¿cómo yo propongo este costo en mi matriz? Sería por trabajador, hablemos de que al año se van a recibir, considerando los décimos, 14 salarios unificados, ¿ok? 14 salarios en el año. Bien, esto está establecido por el Ministerio de Trabajo, se aplica a trabajadores de distintas áreas productivas, incluso los agrícolas. Bien, entonces, esto ya lo vamos a proponer en nuestra tablita. Hablemos de la fertilización. Como habíamos dicho, el manejo nutricional del arándano debe ser oportuno y basado en una serie de parámetros como extracción nutrimental del cultivo. Ya tenemos una tablita de referencia para ver cuál va a ser la extracción nutrimental dependiendo de la producción, etapas fenológicas, análisis de suelo, análisis de agua, tipo de fertilización, el monitoreo y la calidad de la fruta. ¿Ok? Entonces, algo que se debe considerar también para la fertilización es que el pH del agua también va a influir en cómo se absorben los nutrientes. Bien, si es que el pH de mi agua de riego es demasiado alcalino, se va a dificultar la solubilidad de algunos nutrientes y puede haber deficiencias de calcio, hierro y fósforo. Ahora también se pueden generar obstrucciones del sistema de riego por la precipitación de sales y carbonatos. En cambio, si es que el pH del agua es demasiado ácido, se dificulta la absorción de potasio, calcio y magnesio. También puede generar la toxicidad de algunos oligoelementos y problemas con el fósforo al precipitarse. Bueno, ¿qué nos interesa ahora? Solamente para que tomen en consideración. El pH óptimo del agua de riego, hablando en términos generales para todos los cultivos, porque es muy diferente o sea, el pH del sustrato al pH del agua de riego. Como habíamos dicho, el sustrato o el suelo del arándano debe tener pH ácido, pero el pH del agua de riego es otra situación, ¿ok? Entonces, el pH óptimo es para cultivos en general de 5.5 a 7.5, hablando de un rango un poquito extendido y también considerando que nosotros no siempre podemos tener control total de la calidad del agua de riego, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta, el pH óptimo del agua de riego es de 5.5 a 7.5, para que yo no tenga que incurrir en comprar más fertilizantes porque no se están absorbiendo de la mejor manera, ¿bien? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio cortito para hacer el cálculo de fertilizantes, ¿bien? Como les había dicho, un plan de fertilización
tiene que ser específico. Lo recomendable es que esté sustentado en un análisis previo de suelo y que cada año yo haga un control de los niveles de los elementos en las hojas y, y de esa forma yo pueda proponer el plan. Pero como habíamos visto anteriormente, hay algunos factores que nosotros tenemos de referencia de algunas investigaciones en las que nosotros podemos proponer cuánto más o menos va a ser la extracción de nutrientes y cuánto voy a tener que yo gastar en fertilizantes, por así decirlo. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy rapidito. Vamos a considerar al nitrógeno, al fósforo, al potasio y al calcio. Bien. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Si yo ya quiero proponer valores específicos para mi proyecto de inversión, debo por lo menos hacer esto basado en la proyección de rendimientos que yo tengo. Nuestra clase de proyección de rendimientos la vamos a ver más adelante. Entonces, esto que vamos a hacer es solamente para que ustedes puedan tener conocimiento de cómo hacer el cálculo. Bien, si hablamos de valores referenciales, igual, apoyándonos en otras experiencias, para la fase vegetativa o la implementación del arándano, más o menos los costos de fertilizantes, incluyendo fitohormonas, promotores de crecimiento, también de microorganismos para control preventivo, bueno, o sea, una fertilización completa para la implementación, para la fase vegetativa, es de $1,200 por hectárea, ¿bien? Al año. Ahora, en cambio, si es que hablamos ya de la fase productiva, cuando está en su máximo potencial, es de $1,000, más o menos. Entonces, con esos valores referenciales, vamos a construir el ejercicio en el Excel. Ahora lo que vamos a hacer es aprender cómo nosotros daríamos el cálculo específico. Bien, sobre todo por el tiempo, no podemos hacer para todos los nutrientes. Ustedes ya tienen a su disposición la tablita esta de valores referenciales. También se les va a colocar en el aula virtual el manual donde pueden consultar cómo hacer uso de las tablas. Entonces, por ahora vamos a hacer un ejercicio breve para ver cómo nosotros calcularíamos los costos, ¿ya? De manera específica. Entonces, nosotros tenemos aquí el elemento. Aquí yo ya consideré algunas fuentes o sea, de fertilizante que están en algunos proveedores agrícolas del país, el precio y la concentración. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿bien? ¿Cómo yo tendría que calcular cuántas unidades de fertilizante voy a requerir yo al año para poder suplir la necesidad de nitrógeno? Entonces, aquí tenemos que para suplir el nitrógeno, considerando que es fertirriego, el nitrato de amonio es también soluble en agua. Ahí viene el nitrato de amonio en presentaciones de sacos de 25 kilogramos. Esta concentración por aquí tenemos una relación de la concentración de nitrógeno en la unidad de fertilizante. ¿Esto qué quiere decir? Que de la totalidad de mi saco de 25 kilogramos, el 34.4% es nitrógeno puro. Aquí yo ya hice el cálculo. Esto corresponde a 8.6 kilogramos, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que en cada saco de 25 kilogramos de nitrato de amonio, yo voy a tener 8.6 kilogramos de nitrógeno puro, ¿ya? Esto tengo que considerar para la necesidad. Entonces, vamos a hacer este ejemplo rapidito en Excel. Vamos a compartir el Excel, como les decía. El tema ya de la fertilización vendría acá en costos variables, ¿ok? Aquí tenemos nosotros dos pestañitas, costos variables y costos fijos, ¿ok? Entonces, para construir este ejercicio vamos a hacer valores referenciales, porque si nos ponemos a calcular, hacer un plan de fertilización específico por cada año, nos podría tomar un curso entero. Entonces, vamos a ver para el ejemplo del nitrógeno, ¿ok?
Suponiendo que en un año X la, mi producción va a ser de 8 toneladas por hectárea. Bien, entonces vamos a tener que hacer al año 8 toneladas por hectárea al año. Ya, perfecto. Vamos a considerar los valores referenciales de extracción que teníamos. Entonces, para el caso del nitrógeno, me dice que el porcentaje de extracción es de 5 kilogramos por tonelada. ¿Ya? Entonces yo voy a multiplicar 8 toneladas por el porcentaje de extracción, que es de 5 kilogramos por tonelada. 8 por 5. Entonces yo tengo que en este año, como se produjeron 8 toneladas, ¿ya? De fruta fresca, se extrajeron solamente de nitrógeno 40 kilogramos, ¿ya? Es decir, esto es lo que yo voy a necesitar suplir a mi cultivo, 40 kilogramos de nitrógeno. Ahora, tomando esta fuente de fertilizante que es el nitrato de amonio, pongámosle para acá, el nitrato de amonio es una presentación de 25 kilogramos. Habíamos dicho que el porcentaje de nitrógeno en el fertilizante es de 34,4, lo que ya equivale a 8,6 kilogramos por fertilizante, ¿ok? Entonces, decíamos que en este año X, que yo produje 8 toneladas en la hectárea en el año, se extrajeron en total 40 kilogramos de nitrógeno puro, ¿ya? ¿Qué fertilizante voy a adquirir yo para, para poder suplir, para poder fertilizar el cultivo? Van a ser sacos de 25 kilogramos de nitrato de amonio. En cada saquito de nitrato de amonio hay 8,6 kilogramos de nitrógeno puro. Bien, entonces para ver cuántos sacos de nitrato de amonio tengo que yo comprar solamente para suplir la necesidad del cultivo de nitrógeno, divido los 40 kilogramos que se extrajeron aquí para los 8,6 kilogramos de nitrógeno puro que hay en cada bolsa de 25 kilogramos, ¿ok? Entonces, dividimos 48 para 8,6 y aquí ya tenemos el número de sacos que yo voy a necesitar, ¿bien? Entonces, 4,7, 5 sacos pongamos, porque yo no puedo comprar 4,7, ¿no es cierto? Entonces, en total voy a necesitar 5 sacos, solamente para el nitrógeno, ¿no? Esto ya es aplicable para todos los elementos, con los valores referenciales de extracción que tenemos. Entonces, habíamos dicho que en algunos distribuidores agrícolas de aquí del país, la bolsita de nitrato de amonio tiene un costo de $30. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver mi presentación. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, estamos hablando del nitrógeno. Entonces, nitrato de amonio, un saco de 25 kilogramos, tiene un costo de $30. ¿Ya? Con ese valor, regresando al Excel, yo voy a multiplicar 5 sacos por $30. ¿Cuánto es? $150, ¿no es cierto? Ya. Entonces, este va a ser el costo que yo voy a tener que pagar para suplir la necesidad solamente de nitrógeno. Ahora, como les decía, cada plan de fertilización tiene que ser específico. Entonces, si yo ya voy a proponer, si yo ya quiero incurrir en una inversión, no puedo plantear el ejercicio como vamos a hacerlo ahorita solamente con valores referenciales por el tema del tiempo. Sí, yo podría hacer este ejercicio
para cada elemento. Una vez tenga yo ya, una vez tenga yo ya proyectados mis rendimientos con base en la variedad, y ahí voy a hacer una suma por cada año, porque consideremos que cada año la producción va a ser diferente. A partir ya del quinto año que se estabilice mi producción, pues ahí ya, en cambio, van a ser los mismos, ¿no? Pero hasta alcanzar ese potencial, la producción no va a ser la misma y por tanto no voy a necesitar aplicar la misma fertilización. Bien, entonces, de esta forma es que nosotros podemos calcular cuál va a ser mi costo por fertilización. Ahora, como les decía, para efectos del ejercicio, nos vamos a manejar con valores referenciales. Entonces, fertilización. En el primer año van a ser $1,200 porque tengo que incurrir en promotores de crecimiento, algunas estrategias preventivas. ¿Ya? Mi cultivo va a alcanzar su máximo potencial en el quinto año. Aquí habíamos dicho que más o menos el costo de la fertilización va a ser de $1,000, ¿ya? Por hectárea al año. Entonces, si la fertilización se basa también en cuál va a ser el porcentaje de extracción, digamos que aquí en el año 2 ya se ha hecho la implementación, ya el cultivo va a empezar a producir, va a ser cierto porcentaje de los $1,000, ¿no es cierto? Que representan ya el máximo potencial productivo, o sea, el máximo potencial de extracción, ¿ya? 250, en el año 3 serían 500, aquí, bueno, pongamos aquí 400, y aquí ya voy por 800, hasta alcanzar los 1,000, ¿ya? Y como en mi quinto año la producción ya se estabiliza, ya mis porcentajes de extracción son los máximos, vamos a asumir que van a ser estos mismos $1,000, ¿ya? Para, para los años subsecuentes, ¿bien? Entonces el año 9 tenemos aquí y el año 10. ¿En dónde estamos ubicados? En costos variables. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver, la fertilización cambia con el volumen de producción. ¿Ya? Ahora, hablemos de los trabajadores, de la mano de obra. Bajo las condiciones que habíamos propuesto, los trabajadores van a implicar un costo fijo. ¿Por qué? Porque yo voy a contar con la misma mano de obra para todo el año y por ende yo voy a tener que hacer el pago de los salarios de los trabajadores independientemente de que yo produzca o no, de que yo venda o no, ¿ok? Entonces habíamos dicho que para el quinto año voy a necesitar ya 3 trabajadores por la hectárea, ¿no? Habíamos dicho que generalmente con uno ya se pueden manejar las labores, pero digamos que mi cultivo va a ser bastante productivo, yo voy a necesitar bastante apoyo para la cosecha casi todos los días, los trabajadores se van a ocupar también de las podas. Entonces, digamos que ya para el año quinto yo voy a contar con 3 trabajadores, ¿ya? ¿Cuál va a ser el pago? O sea, ¿cómo yo tengo que proponer los salarios? Bien, entonces si tengo 3 trabajadores, el sueldo, el salario básico, considerando que es un salario básico, va a ser de $470 mensuales, ¿bien? Ahora, al año yo tendría que considerar 14 de esos sueldos, no solamente los 12 mensuales, sino también los décimos. Entonces serían 14, ¿bien? Multiplicamos 470 por 14, ya. En salarios yo voy a tener que pagar $6,580, ¿ya? Por un trabajador. Entonces, si en el quinto año y del quinto año hacia adelante yo voy a necesitar 3 trabajadores, multiplicamos este sueldo anual, ¿ya? 6,580 por los 3 trabajadores, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor? 19,740, ¿ya? Esto, como decíamos, se va a mantener desde el año 5 en adelante.
Ujú. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los otros años? Consideramos que en el primer y segundo año me voy a manejar con la mano de obra que generalmente se utiliza aquí, ¿ya? Entonces, digamos que solo va a ser en el primer y en el segundo año un trabajador, ¿ya? $6,580. Para el año 3 y el año 4, digamos que ya voy a contar con dos trabajadores. Entonces aquí yo ya tendría que pagar en salarios 3,160, ¿ya? Bien, esto para el caso específico del ejercicio que estamos proponiendo, mano de obra sería un costo fijo. Ahora, si es que, por ejemplo, yo solo voy a contar con la ayuda de un trabajador y voy a contratar mano de obra para los años siguientes solamente cuando sean cosechas o solamente cuando sean podas, el trabajador que yo tengo de planta para que me ayude en las labores sería un costo fijo, pero la mano de obra que yo voy a tener que pagar para podas, que ya varían dependiendo del volumen, de la edad de mi cultivo, esto ya sería un costo variable, ¿ya? Esto tomémoslo en cuenta. Para efectos de este ejercicio, no nos compliquemos, van a ser costos fijos, yo voy a tener esta cantidad de trabajadores cada año, ¿ya? Entonces, ya tenemos planteados mis costos variables referentes al sustrato, al material vegetal y a la fertilización. Bien, y en mis costos fijos ya tengo la mano de obra. Ok, ahora dirijámonos un momentito nuevamente a las diapositivas. Ya vimos el ejemplo de cómo hacer la fertilización. Hablamos de la calidad del agua de riego, ¿ya? Entonces, hablando del riego y energía, la cifra promedio de la necesidad hídrica para el arándano, como habíamos dicho, esos son datos bastante generales. Se estima en 7 u 8 metros cúbicos por hectárea al día. Pero ¿cómo yo cuantifico eso? O sea, ¿cómo sé qué valores colocar ya en mi tabla? La verdad es que en Ecuador las tarifas para el agua de riego varían bastante, dependiendo de dónde, de la fuente del agua, de si es que es un sistema de de riego comunitario que ya se exime de algunas tarifas. Como les había dicho anteriormente, en algunos lugares solamente se paga una tarifa por usuario, independientemente del volumen que se ocupe. Claro, si se excede cierto valor ya aumenta, ¿no? Pero para este ejercicio nos vamos a manejar con valores referenciales, ¿ok? Entonces, son las 7:50. Bien. Nos vamos a tomar un receso de 10 minutitos. Regresamos a las 8 para ya terminar de estructurar nuestros costos fijos y variables y para terminar ya y abordar, bueno, sobre todo, vamos a regresar con el tema ya del riego, ¿ok? Con esas consideraciones. Entonces, sírvanse un vasito de agua, un cafecito, estírense. Nos encontramos nuevamente a las 8 de la noche, ¿ok? Gracias a todos. Ya nos vemos.
¿Ya? ¿Cómo estamos? Ya vámonos acercando nuevamente a a nuestros dispositivos para continuar con la clase, ¿ok? Bueno, entonces nos habíamos quedado en el tema del riego. Ahora, para poder especificar una tarifa, manejémonos de la siguiente forma, ¿ok? Bueno, voy a compartir la plantilla. Ya, entonces, decíamos que el riego, ay, me he puesto esto, he puesto los valores de fertilización en riego, ¿ok? Bueno, cambiamos hacia aquí. Ya, entonces, decíamos que las tarifas por el uso del agua de riego varían dependiendo de algunos factores. Ahora, consideremos que en algunos lugares hay una tarifa anual y se paga cierto porcentaje cuando yo excedo, por ejemplo, el volumen que está contemplado en en los valores normales de esta tarifa, ¿ok? Como habíamos dicho que está para Cayambe, comparándolo con Tocachi, digamos que la tarifa de agua de riego por hectárea en un sistema comunitario en Cayambe va a ser de $100 por usuario, ¿ok? Entonces yo me podría manejar con esa tarifa hasta el año 4. Digamos que aquí ya voy a empezar el volumen estipulado en los valores normales porque la aranda no requiere bastante agua y sobre todo si es que yo ya me acerco al año 5 va a haber mayor demanda hídrica porque va a haber mayor producción, ¿no? Entonces, digamos que si se incrementa el 50% de la tarifa por usuario, considerando que yo estoy excediendo el volumen de los valores normales, digamos que a partir del cuarto año voy a pagar 150, ¿ok? Entonces, de esta forma nos manejaríamos con el riego. Como les decía, lo importante es hacer, si es que yo ya voy a plantear una inversión propia, una investigación de, por ejemplo, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el costo del agua de riego? ¿Por qué volúmenes? Si es que es un sistema comunitario y cuánto tendría que yo cancelar por eso. ¿Ok? Ahora, como estamos todavía en este apartado de costos variables, vamos a referirnos al control fitosanitario. En el año 1, que corresponde a la fase vegetativa como tal, a la fase de implementación, yo voy a tener que hacer ciertos, mm, bueno, en esta voy a tener que hacer ciertos controles adicionales, considerando que también mis plantas están más pequeñas, son más propensas al ataque de ciertos patógenos. Entonces, si hablamos nosotros igual de valores referenciales, decimos que el control fitosanitario para una hectárea en el año 1 puede estar oscilando más o menos, considerando ya insumos, o sea, todo lo implicado, una tarifa única, más o menos los $1,500, ¿ok? Ahora, si es que yo ya hablo de años posteriores, pues nos vamos a manejar de la misma forma, siempre tomando en referencia el año 5, que sería el año en el que yo voy a alcanzar ya el máximo potencial productivo. Más o menos para estas etapas en el cultivo, el costo del manejo integrado de plagas, bueno, como les he dicho, referente a otros aspectos, estos valores varían bastante, ¿no? Dependiendo de cuántos monitoreos yo haga, si es que voy a hacer solamente un control químico, un control orgánico. Como sugerencia, los arándanos orgánicos pueden tener en el mercado hasta 3 veces el costo de un arándano convencional, ¿no? Entonces también debo considerar eso. Pero si decimos que va a ser un manejo hasta cierto punto convencional, ya cuando los arbustos están grandes, con los monitoreos y todo, hablaríamos de que por hectárea podría estar incurriendo en un valor de unos $1,800, ¿ok? Entonces este valor lo vamos
a tener en cuenta para todos los años posteriores, de los 10 años de nuestro análisis. Si ustedes quieren proponer un análisis de costos para, por ejemplo, todo el periodo productivo de 15 o 20 años, pueden hacerlo también. Para este ejercicio proponemos 10, que ya es un periodo en el que se puede tener buenos resultados, ¿no? Para ver cuál es en realidad la rentabilidad de este proyecto. Ahora, si es que en el año 5 el valor del manejo integrado de plagas corresponde a $1.800 por mi hectárea de cultivo, digamos que en el año 2 podría estar oscilando más o menos los $500. De aquí tal vez aumentaría a 1.000, digamos 1.300, hasta ya alcanzar este valor referencial del año 5. ¿Ok? ¿Qué otros valores podemos considerar nosotros en el tema de costos variables? Aquí yo he incluido para que ustedes tengan como referencia, porque pueden ser otras cosas también, ¿no? Nosotros decíamos que en nuestro proyecto nosotros vamos a comercializar a granel. No sabemos todavía si es que va a ser para el mercado nacional o para la exportación. Eso ya lo vamos a ver en la proyección de nuestros rendimientos en la siguiente clase. Pero sea cual sea, bueno, si es, como les decía, si es que yo voy a comercializar, por ejemplo, ya un producto empacado, en costos variables tendría que considerar también en el tema de, por ejemplo, las tarrinitas plásticas, porque estas tarrinas van a variar, mejor dicho, el número de tarrinas que yo voy a necesitar al año de forma mensual va a variar dependiendo de mi volumen de producción. Sí, eso yo no lo costeo de forma permanente. Entonces, aquí también le he incluido el tema de las bandejas plásticas, ¿ok? Las bandejas plásticas yo las voy a necesitar para hacer cosecha, sea de mi producto para comercialización a granel o para el mercado congelado o para la industria de la transformación. Bueno, entonces, para tener una idea aproximada de qué número de bandejas yo voy a necesitar, debo tomar en cuenta también que el almacenamiento del arándano, como hemos dicho, incluso puede ser menor a un día. Yo puedo hacer entregas incluso 2 veces al día, así que no voy a necesitar como tal, bueno, como ya habíamos planteado, tampoco una sala post cosecha para almacenamiento muy grande, a menos que vaya a comercializar el arándano congelado, claro. Pero tampoco voy a necesitar tener muchísimas bandejas. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando ustedes vayan a proponer este tipo de valores referentes a estos insumos, siempre tengan en cuenta cómo es el comportamiento, o sea, del arándano, como hemos dicho, para la producción, para la comercialización, en este caso para el almacenamiento. El arándano es una valla bastante perecedera, entonces yo no puedo esperar. Claro, si es que tengo una sala post cosecha ya bastante tecnificada, como les decía, para arándano congelado o que puede mantener temperaturas de 0 grados Celsius, puedo pues tener ya en almacenamiento grandes volúmenes, ¿no? Por varios días. Pero si yo voy a comercializar a granel, no necesito almacenar tanto volumen durante tanto tiempo, ¿ok? No voy a poder hacerlo. Como les decía, incluso yo puedo hacer comercializar algunas veces al día, si es que hago un acuerdo de venta para que mi comprador me retire a pie de finca. Entonces, considerando que más o menos a una alta densidad como estamos proponiendo, en esta hectárea se pueden producir 20 toneladas al año. Digamos que esto equivale a 20.000 kilogramos, ¿no es cierto? Dividido para 365 días del año. Yo tendría ya en los años de máxima producción una cosecha, considerando que la cosecha sea uniforme y permanente, como les decía, puede variar, ¿no? Pero es para tener valores referenciales. Yo estaría cosechando aproximadamente unos 60 kilogramos al día en el año 5.
Entonces, si es que las bandejas plásticas que se recomiendan para la cosecha de arándanos son generalmente de 4 kilogramos y también hay cosecha en jabas, depende de mi variedad. Si es que es una variedad bastante resistente, yo puedo hacer la cosecha en jabas, pero no es tan recomendable porque pues la fruta se puede aplastar. Entonces, el implemento que más se utiliza para hacer la cosecha son estas bandejas plásticas de 4 kilogramos, ¿ok? Entonces, para una hectárea, si yo voy a tener referencialmente una cosecha de 60 kilogramos diarios, dividido para los 4 kilogramos de capacidad de cada bandejita, yo voy a necesitar tener en el año 5 por día unas 30 bandejas, ¿ok? El costo de cada bandeja está más o menos oscilando los $4. Entonces, digamos que para el año 5 y en adelante serían $120 solamente en estos insumos, en bandejas, ¿ya? Ahí como pueden ver, la matriz ya está automatizada para que se vaya haciendo la suma de los costos. Entonces, si en el año 5, que va a ser mi máximo potencial productivo, yo necesito esta cantidad del número de bandejas, que vamos a tenerle como valor referencial el número de bandejitas, pongámosle 20. ¿Ok? Por 6 momentos. ¿Ya? Esto solo como referencia. Entonces, en el año 1 puede incluso que yo no necesite bandejas. Vamos a poner que podrían ser 4. Esto equivaldría, veamos, a $64. Con estos valores referenciales, digamos que bandejas voy a incurrir en 40, luego en 80, en estos años 100, hasta alcanzar 120. ¿Ya? Los costos variables, como pueden ver, también aumentan de manera progresiva, ¿no? Como habíamos visto, la dinámica de la producción del arándano tiene un crecimiento exponencial. Entonces, más o menos de esa forma también se van a ir incrementando los costos, los variables, los que ya vienen referentes a el volumen de producción. Eso quiero que tengan en cuenta. Ahora, si es que nosotros utilizamos otros insumos que no sean las bandejas, o si yo hago cosecha, por ejemplo, si es que ahorita estamos imaginándonos que en nuestro predio la cosecha va a ser manual, ¿ya? Pero si es que, por ejemplo, yo voy a tener una cosecha automatizada, primero, el costo de la maquinaria tendría que venir en las inversiones, como habíamos visto, tendría que calcular la depreciación. Pero referente al tema de la cosecha, ¿qué tendría en cuenta yo como un costo variable? Si es que es, por ejemplo, una máquina cosechadora que funciona a gasolina. Cuando yo tenga arbustos más grandes, con mayor productividad, yo voy a tener que, por ejemplo, cubrir una mayor cantidad de combustible. Entonces se haría un tanteo para ver cuánto más o menos yo utilizo por arbusto. Igual hago yo una relación considerando que la cantidad de gasolina que yo ocuparía en mi quinto año es del 100%, viendo cuánto ocuparía en el año 1 y en el año 2, porque eso sí va a variar. El combustible que va a ocupar mi maquinaria no va a ser fijo. Si es que hay una mayor cantidad de plantas que cubrir, mayor tiempo de funcionamiento de la máquina, voy a tener que costear una mayor cantidad de combustible. Entonces eso ya entraría en costos variables. Sí, igual, si es que, por ejemplo, yo voy a hacer ya un procesamiento de las bayas de mi finca directamente. Yo voy a tener que hacer ciertos controles en post cosecha, ¿sí? Para cumplir con algunos estándares de calidad. Pero el valor que yo voy a cubrir por esos controles no va a ser el mismo todos los años, porque cuando yo tenga mayor producción, voy a tener que pagar una mayor cantidad
en insumos, en agroquímicos, para cumplir con estos estándares. Entonces, esto también va a corresponder a costos variables. Ahora, para efectos de este ejemplo, estamos haciendo un tipo de producción bastante sencillo, ¿no? Igual, esto no quiere decir que si yo en inicio estoy produciendo arándano para la comercialización en fresco, no puedo más adelante inmiscuirme aquí en la transformación de alimentos, ¿no? Por ello, también vamos a ver en nuestra clase cuáles pueden ser las oportunidades de crecimiento. Pero, como les decía, lo importante es que aprendamos a categorizar cuáles van a ser mis costos variables y cuáles van a ser mis costos fijos. Ahora, ¿por qué es importante clasificar los costos? Para poder tener un análisis de la rentabilidad más exacto, más preciso y ver en realidad en qué apartados del análisis yo puedo tomar acciones o cuáles yo puedo mejorar, cuáles puedo optimizar. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a regresar un ratito para nuestra última diapositiva. Sí, vamos a regresar a la presentación. Listo. Habíamos hablado ya del riego, ya establecimos una tarifa más o menos que nos puede representar el costo del agua de riego al año, considerando igual que no voy a tener que hacer pagos adicionales por la energía, ¿no? Hay sistemas de riego que utilizan bombas eléctricas y en este caso yo voy a tener que costear un valor adicional por la energía utilizada para el riego. Pero si es que yo tengo, por ejemplo, un sistema de riego que hay también de fertirrigación que utilizan el sistema Venturi por gravedad, no voy a tener que costear energía. Entonces, esto es lo mejor. Para nuestro ejercicio, estamos imaginando que va a ser un sistema de fertirriego, como les digo, Venturi, ¿ya? Entonces, ya establecimos cuáles van a ser los valores del riego. Ahora, hablando de mantenimientos y podas. Y, las podas, nosotros ya vimos cuáles son las que requiere el arándano. Deben efectuarse dependiendo de la variedad. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque si son variedades de maduración temprana, media o tardía, yo voy a tener que hacer también más o menos podas y en distintos momentos. Ahora, para el ejercicio que estamos construyendo, habíamos dicho que nuestra mano de obra de planta va a ocuparse de todo este tema de las podas, ¿no? Pero si es que yo tengo que contratar mano de obra de apoyo para, para estas labores, como ya les había dicho, esto yo lo tengo que colocar en costos variables, porque igual, si es que mi plantación ya tiene mayor edad, los arbustos por ende van a tener mayor tamaño y van a requerir más podas, o en este caso, un mayor número de trabajadores que me apoyen para cumplir con esta actividad, ¿ya? Entonces, por ahora, no vamos a adentrarnos mucho específicamente en cuánto yo pagaría, pero si hablamos de costos, yo puedo o bien pagar estas actividades extras que no están cubiertas por mis trabajadores de planta, puedo pagarlas o bien por jornal o por planta, porque como les había dicho, las podas son un arte, hay muchas personas que cobran por árbol, es un negocio en el que ustedes también pueden entrar si es que se capacitan para hacerlo ustedes mismos o para dar capacitaciones. Pero por ahora lo importante es considerar cuándo tengo que hacer yo las podas. Si es que yo capacito bien a mi personal, si es que va a ser una finca grande, pues tranquilamente se pueden ocupar de estas podas. La más prioritaria y la que se tiene que hacer de forma más recurrente va a ser la poda sanitaria. Entonces esta vendría de la mano, por ejemplo, con los monitoreos. Yo voy retirando ramitas que presenten signos o síntomas de la incidencia de alguna plaga o enfermedad, las que estén también ya, las que hayan pasado su fase de producción, las que sean leñosas, antes de que venga la poda de renovación. Pero estas son labores culturales que ya van a estar cubiertas por mi mano de obra, para nuestro ejemplo. Consideremos también que bajo las condiciones que nosotros hemos propuesto para este ejercicio, vamos a contar con un sistema de fertirriego. Entonces, no se va a tener que hacer fertilización manual por cada plantita, sino que simplemente yo preparo mi solución nutritiva,
igual planifico que cada qué tiempo voy a suministrar esta solución en el riego. Entonces aquí se optimiza bastante el tema de la mano de obra. No voy a necesitar apoyo para eso. Por lo que no se preocupen, tiene lógica lo que nosotros estamos construyendo. Bien. Ahora, vamos a terminar ya con la estructuración de nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Bien, regresamos a la matriz del Excel. Con todo lo que hemos hablado, miren, ya habríamos nosotros propuesto y consideren que esto es bastante superficial, repito, si es que ustedes están planeando hacer una inversión que es bastante buena, hagan un análisis más minucioso, más específico, y no vayan a hacerlo así, ¿no? Como lo estamos haciendo en 2 horas. Esto es importante para que ustedes aprendan a proponerlo bien, pero si es que quieren resultados más exactos respecto a la rentabilidad ya de un caso específico, no olviden hacerlo detallado, hablando desde la fertilización, que ya vimos más o menos cómo se puede proponer. ¿Ya? Entonces, ya tenemos planteados nuestros costos variables para todos los años en los que vamos a hacer el análisis de la rentabilidad de nuestra inversión. Ahora, terminemos de proponer los costos fijos, ¿bien? En costos fijos, yo puedo encontrar también, aquí está este componente, a los servicios básicos. En mi predio, obviamente, yo voy a tener que contar con servicios higiénicos, energía eléctrica para una oficina pequeña que puedo tener, debo tener también internet. Entonces, los servicios eléctricos van a ser un costo fijo porque yo voy a tener que pagarlos independientemente de la comercialización o no, y no varían dependiendo de mi volumen de venta. ¿Ok? Entonces, para poner unas tarifas preferenciales, hablemos de que van a estar un promedio de 4 personas utilizando los servicios higiénicos para el agua potable. Bien, entonces digamos que de manera anual yo voy a pagar $70, ¿ya? En agua potable. Ahora, este valor sí se puede mantener fijo para los 10 años, porque no va a variar mucho considerando, considerando el volumen y los trabajadores. Bueno, si es que yo tuviera que contratar de manera ocasional mano de obra para que me apoye en ciertas actividades, puede que se eleve mucho, pero no es un valor tan representativo como tal. O sea, no es que va a alterar de una manera extraordinaria mi análisis de rentabilidad, ¿ya? Entonces, digamos que para las condiciones en las que estamos proponiendo nuestro ejercicio, para 1 hectárea en agua potable anualmente yo voy a pagar $70. Bien, ahora energía eléctrica, voy a tener que considerar iluminación para los invernaderos, no la iluminación que tenemos en las florícolas, ¿no? Energía eléctrica común. También un poco para la sala post cosecha, si es que voy a contar con ventiladores. Como les decía, esto no va a variar mucho. Igual yo tengo que cubrirlo siempre. Entonces, digamos que en energía eléctrica tal vez yo esté pagando unos $90 al año. Ok. Como ustedes pueden ver, igual, o sea, los costos fijos se mantienen en los años y los costos variables aumentan de manera similar en la que aumenta la producción. Si es que ustedes tienen duda cuando construyan el análisis para su proyecto o si es que quieren hacerlo solamente por curiosidad, hagan esa relación. ¿Este costo va aumentando de forma progresiva en relación a la producción o se mantiene fijo? Porque ahora, un costo fijo no quiere decir que va a tener el mismo valor siempre también. Puede variar, pero en una cantidad mínima. Entonces, si es que ustedes ven que este aumento en el costo no va relacionado con el incremento del volumen de la producción, seguramente tendrá que ir incluido en los costos fijos. ¿Bien? Y de Internet hablamos que va a ser un servicio, bueno, como es 1 hectárea, digamos que voy a utilizar repetidores para tener buena señal. Digamos que voy a pagar por un plan excelente, $50 al año. Ay, no, perdón,
Aquí sería, si es que voy a pagar unos $10, unos 150, ¿ya? Dólares al año en servicio de internet. Ya. Bien. ¿Qué más tenemos en los costos fijos? Ok, ahora otro de los costos fijos va a ser la depreciación, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto en nuestras inversiones cómo calculo yo la depreciación. Aquí ya tenemos la suma automática anual. Entonces, este valor también se considera como un costo fijo. Yo debo tenerlo en cuenta para poder, como les había dicho, reponer estos insumos una vez hayan cumplido su vida útil. Entonces, la depreciación también se va a incluir dentro de los costos fijos, ¿ya? Esta va a ser la misma cada año. Entonces, ya la teníamos, ay, perdón, ya, ya la teníamos calculada, ¿ok? Vamos a verla aquí. Bien, ya, el mismo valor de depreciación para cada año. Ahora, aquí hay otro valor que yo tengo que considerar también dentro de los costos fijos, ¿ya? Es el servicio de deuda. Pero, ¿cómo vamos a calcular el servicio de deuda? Que esto, sobre todo por el tiempo, lo vamos a ver la siguiente clase, pero para que tengan en consideración, hay algunos métodos a través de los cuales yo puedo calcular cuál va a ser mi servicio de deuda. ¿A qué se refiere el servicio de deuda? ¿A qué cuota debo pagar yo anual por el préstamo en el que voy a incurrir? Si es que voy a hacerlo, porque si, claro, yo tengo todo el capital disponible para costear inversiones y el capital de trabajo que ya vamos a ver en este momento cómo se calcula, pues no tendría que pedir un préstamo a ninguna entidad bancaria y no tendría que cubrir un servicio de deuda de forma anual. Pero si es que yo voy a hacer un préstamo para cubrir estas inversiones y los costos operativos del primer año, como habíamos dicho, em, pues voy a tener que calcular un préstamo con cierto nivel de interés y eso lo vamos a ver. Hay una aplicación que les voy a mostrar también para hacerlo de forma rápida, pero eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Entonces, solamente nos quedaría pendiente este costo fijo, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a poder ver más o menos cuáles son ya los costos fijos y los costos variables que yo voy a poder tener de forma anual. Entonces, finalmente, nos dirigimos ya a mi capital de trabajo. Entonces, ¿a qué se refiere ya el capital de trabajo, como les decía? Y yo no voy a tener en realidad ingresos hasta el segundo año como tal, porque la producción en el primer año no es significativa. Entonces, en mi inversión, yo tengo que considerar a los costos operativos del año uno. ¿A qué nos referimos con los costos operativos? A los costos fijos y a los costos variables que ya hemos determinado y que ya hemos calculado. Entonces, para ver cuál va a ser mi capital de trabajo, es decir, con cuánto yo en realidad pongo en marcha mi proyecto, vamos a hacer este análisis. Consideramos primero la inversión inicial. Ya la tenemos calculada aquí. Van a ser $99,615. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuáles son los costos fijos del año uno? Como habíamos dicho, estos yo también los tengo que cubrir porque no voy a tener ingresos. Aquí no se considera el servicio de deuda todavía, ¿ok? Entonces, en los costos fijos ya tenemos el valor del año uno. Ya.
También consideramos a los costos variables. Son todos los gastos que yo voy a tener que cubrir para poder operativizar mi proyecto, ¿ya? Entonces, los costos variables del año uno, nuevamente, ¿por qué considero solo del año uno? Porque yo ya en el año 2 voy a empezar a recibir ingresos. Puede que no sean suficientes para cubrir los gastos, eso ya lo vamos a ver en el análisis del punto de equilibrio, pero el capital que yo necesito para poner en funcionamiento mi proyecto no solamente implica las inversiones, sino también los costos del año uno, ¿ok? Esto es para la data. ¿Ya? Entonces, ya tenemos aquí cuál sería una aproximación del capital que yo voy a necesitar. Ahora, este apartado del autofinanciamiento y del financiamiento externo lo vamos a dejar para la siguiente clase en la que vamos a calcular mi servicio de deuda, ¿ya? ¿Por qué no calculamos todavía el servicio de deuda? Si para la siguiente clase vamos a proponer, y también en ese caso me gustaría que participen ustedes con experiencia tal vez o con el conocimiento que tienen de los préstamos que hay disponibles en las entidades bancarias. Entonces, toda esta inversión que yo tengo que hacer, incluyendo infraestructura, los costos iniciales, costos fijos del año uno y costos variables, no necesariamente voy a tener que cubrirlos todos a través de un préstamo. Puede que yo primero, puede que yo tenga capital procedente de ahorros, de la venta de algún inmueble. También, como habíamos dicho, para el caso del arándano, teniendo en cuenta que la inversión inicial es bastante alta, puede que yo vaya a contar con inversionistas que van a suministrar cierto porcentaje de la inversión inicial. Entonces, por eso es que no calculo todo, o sea, todo este capital que yo necesito para poner en operación ya como tal mi finca, no lo considero como servicio de deuda. Bien, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Pero ya tenemos más o menos una aproximación de lo que vamos a necesitar para poner en funcionamiento nuestra hectárea de arándano que propusimos para Cayama. Aquí está. Entonces, tengo que la inversión inicial, los costos fijos y los costos variables ascienden a $118,450, ¿sí? Eso es lo que yo voy a tener, o sea, voy a necesitar básicamente líquido para operativizar mi proyecto. Bien, ahora, ¿cuál es el capital de trabajo? El capital de trabajo se refiere a la suma de los costos fijos y los costos variables, ¿no es cierto? Lo que voy a necesitar para operativizar. El capital de trabajo asciende a los $19,000 casi. Bien, ya tengo una aproximación de cuál es mi inversión como tal. Como podemos ver, es bastante representativa, pero no se me asusten. Ya vamos a ver más adelante cómo se compensa esta inversión con la rentabilidad, considerando los volúmenes de producción a la densidad de siembra que hemos propuesto y los precios de venta a los que vamos a aspirar. La parte más importante de la rentabilidad también es tener buenos convenios de venta. Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, hemos calculado ya cuáles van a ser las inversiones para la producción de arándano, cómo se estructuran los costos fijos, cuáles son, cuáles pueden ser, porque hemos dicho que pueden variar, pero cuáles son los más recurrentes, cómo tenemos los costos variables y cómo determinamos cuál va a ser mi capital de trabajo y como tal la suma total del capital líquido que yo necesito para poner en funcionamiento mi proyecto. ¿Sí? Entonces, con eso finalizamos nuestra clase número 4. Ahora sí, lo más interesante para mí de la clase, eh, tenemos el espacio para sus preguntas.
Recuerden, si es que desean activar su micrófono, para mí es mucho mejor. Si no, pueden dejar sus preguntas en el chat y estamos prestos para contestarlas, ¿ok? Muchas gracias por su atención. Ahora les escucho a ustedes. Hola, profesora. Buenas noches. Ingeniera, ¿cómo está? Muy chévere. Le felicito por toda la presentación. Muy interesante, muy completa. Em, una duda que, bueno, siempre he tenido y que, bueno, yo cuando estaba haciendo, yo soy agrónomo también, estaba haciendo los cursos mi curso de agronomía, ¿no? Los 5 años. Entonces, una duda que siempre se me presenta a veces, digamos que a usted le contratan como parte del proceso de asesoría de este proyecto, que digamos llega a ser una persona contratada y cuánto debe cobrar para presentarlo y manejarlo. Porque, por ejemplo, en algún momento yo escuché, mire, del proyecto de total de inversión que usted mostró, creo que son $11,000, ¿verdad? Más de $11,000, se cobra generalmente un 10 a 20%. Bueno, no sé si es que es lo correcto, no sé si es que se ajusta. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Y ya lógicamente en el punto en el que no llegue a ser contratada para dar asesorías, pero sí, digamos, como fuente de una finca, también tendría que ingresarle como nómina. Usted como ingeniera agrónoma de la nómina de la hacienda, de la propiedad, tendría que poner el valor del ingeniero agrónomo en el valor de la nómina, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé exactamente cuánto serían esos dos valores. ¿Ya? Apenas como curiosidad. Eh, eso, gracias. Ya, chévere. Muy buena la pregunta. Muchas gracias, estimado colega Juan. Sí, en realidad eso es algo que se me pasó mencionarles. Nosotros en este ejemplo estamos considerando que los administradores vamos a ser nosotros, ¿no? Que nosotros vamos a hacer el plan de manejo, pero en realidad, si es que yo solamente soy un inversionista, yo tengo que considerar, y está en toda la razón, el pago para un administrador o para un asesor, que puede ser un ingeniero agrónomo, bueno, en general. En cuanto a valores, bueno, digamos que sí es un poquito complicado dar una cifra exacta porque depende mucho de la experiencia como tal del agrónomo que vaya a dar la asesoría, de cuál va a ser en realidad su trabajo, pero para poner un valor promedio, si es que nosotros incluimos en los costos a un administrador, en este caso un ingeniero que se va a encargar de hacer todo el manejo de mi finca, el valor mensual que puede oscilar este pago podría ir de 1.200 a $1.400, considerando que es un trabajo completo y que también este administrador no va a estar siempre en la finca. Su trabajo no va a ser de todos los días, pero el diseño de los planes de fertilización, de la frecuencia de monitoreo, se implica y generalmente, pues hemos visto que esos son los costos, ¿no? De 1.200 a $1.400 tal vez. Podría ser más y podría ser mucho menos, depende ya en realidad del criterio y del profesional. Como decía, esta cifra sí, no les podría dar una exacta, o sea, podríamos manejarnos de manera referencial con eso. Y en cuanto a cuánto debe cobrar uno por hacer, por ejemplo, un plan de manejo, en este caso, un análisis de costos que ustedes ya van a ver. Igual, uno siempre tiene que proponerse la tarifa, pues valorando su trabajo, teniendo en cuenta cuánta movilización debe hacerse. Pero si digamos, nosotros vamos a hacer solamente el análisis económico de un proyecto,
dependiendo también de la disponibilidad de datos, porque si es que yo mismo tengo que buscar ya insumos, hacer cotizaciones con sistemas de riego, yo igual les podría decir que el análisis económico podría estar oscilando los $2.000, pero ustedes podrían incrementar la tarifa si consideran que se ha hecho mucho más trabajo, y como les digo, pero esos serían más o menos los valores que yo les podría dar, pero sí, sí, eso está siempre a discreción del profesional. No es algo referencial, es de lo que uno más o menos conoce. Gracias. Que equivale a más o menos ese análisis económico a un 10% del valor, más o menos, 10 o 20%. Claro, podría Sí, ser. Ujú. pero igual es interesante porque a la final llego a pensar, ¿no? Que, o sea, este mundo de la agronomía es espectacular en realidad porque acaba que es todo un sistema de manejo, el tema de irrigación, el tema de manejo integrado de plagas. Y bueno, es todo un manejo completo desde la parte fitosanitaria, nutrimental de la planta y claro, entonces sí, sí es un poquito complejo llegar a un valor, ¿no? También y estimar ese valor porque a veces puede llegar la persona y dice, ingeniero, quiero que me instale este sistema de A hasta Z y déjelo solo instalado. Entonces es una asesoría como que inicial para que la persona comience y bueno, sí, es un poquito complejo. Ingeniera, no sé si también esa información de dónde conseguir las plántulas la llegó a pasar por el WhatsApp, no sé si... Sí, la verdad es que a mí se me ha pasado enviarles. Ya les voy a compartir en este caso a los ingenieros, bueno, Alejandro, Alejandra y Andrea, para que les compartan. Como les decía, hay algunos viveros. En una, mejor dicho, la fuente certificada que yo les puedo proponer, no porque sea una cuña publicitaria, ustedes pueden consultar algunos, pero ya en confianza yo les recomendaría Ecuaranda, porque sé que ellos tienen la patente. Entonces ya les voy a pasar el contacto de esta empresa que vende las plántulas como tal. Y también la página del INEAP, donde pueden ahí cotizar algunas variedades también, si es que prefieren irse por ese lado. Entonces ya les voy a pasar Gracias. a ustedes. Tal vez alguien más, ¿alguna duda? Bueno, considero que en este tema de los costos como que no es tan colorida, ¿no? La presentación. Tal vez no hay mucho espacio para que ustedes tengan dudas, pero sí me gustaría recordarles que como ustedes van a hacer un microproyecto para que puedan poner en práctica todo este material y el aprendizaje que van teniendo, si es que, porque en realidad yo creo que las dudas van a ir surgiendo cuando ustedes ya vayan haciendo los cálculos. Cualquier duda que se vaya presentando, no duden en dejarla en el chat para la elaboración de su microproyecto, lo que necesiten, porque realmente cuando ya son temas así prácticos, las dudas vienen cuando uno empieza ya a realizar. Entonces, bueno, si no hay más dudas, 5, 4. Si es que no tienen ninguna duda, ahorita vamos a pasar ya actividad, a la actividad final que nos tiene preparada Andrea para que podamos evaluar cómo ha sido el aprendizaje de esta clase de hoy. En realidad no ha sido de mucho contenido teórico, son cosas bastante esenciales, pero no se olviden de ir registrando todas las dudas que tengan y nosotros les vamos a ayudar. Para eso estamos. Entonces, muchas gracias por su atención hasta aquí. Les dejo en manos de la ingeniera Andrea. André, por favor, te cedo el micrófono y vamos a hacer la actividad. Ya. Gracias, Vane. Buenas noches con todos y con todas nuevamente. Esta vez igual vamos a
hacer la actividad en Nearput. Ya les voy a pasar el link para que puedan ingresar. Y como la materia no es mucha en este caso, son solo 3 preguntas y va a ser cortito. En este momento les dejo el enlace. Ya, ahora sí les puedo compartir pantalla. Entonces vamos a esperar a que se sigan uniendo y ya les dejé el enlace en el chat. Si tienen tal vez algún inconveniente para conectarse a la actividad, nos dicen. Ahí vemos que ya se están uniendo. Ya, chévere. Perdón, me dicen que inicie nomás. Entonces, ya. Ya saben, desde sus dispositivos pueden ver, no necesitan ver mi pantalla, desde sus dispositivos pueden ver toda la actividad.
Listo. Nuevamente, como en la anterior actividad, Christopher Vallejo queda en primer lugar, Macarena segundo lugar y en tercer lugar, Washington Ordóñez. Entonces, felicidades nuevamente a Christopher Vallejo. Es su segunda victoria consecutiva. Y ya, con esto, ya por mi lado es todo, pero también les quería despedir. Con esto finaliza toda la clase. Y bueno, espero que hayan aprendido y que tengan una buena noche. André, perdón, Oli. Oli, Buenas dime. noches con todos. Vane, hay una pregunta más en el chat de pronto, de Oye, Pedro. ya. Por favor. Ah, ya, gracias, Alejo. A ver, Pedro nos dice, ayude con los datos de riego y plan de fertilización. Ya, a ver. Bueno, en cuanto al riego específico, es que no les podría dar una cantidad exacta, pero ya para el día de mañana le voy a enviar a Alejandro cuáles son los datos referenciales igual que tenemos según la variedad, ¿ya? Para plantitas de esa edad. Porque si queremos ya como tal un dato específico, sí hay que considerar algunas cosas, pero les voy a mandar igual datos referenciales, ¿ya? Y el plan de fertilización, me parece, no sé si es que ya les logró compartir Alejandro. Igual, para diseñar un plan de fertilización tendríamos que hacer algunos, tendríamos que tomar algunas consideraciones, ¿no? Pero ahorita ya Alejandro les va a compartir por el chat un plan de fertilización que está para fibra de coco. Ese ya le pueden tener como referencia, ¿ya? Entonces, con esos datos ya nos podemos guiar. Eso me comprometo a enviarles para que puedan tener una idea. Porque si darles un dato preciso y que con eso se maneje ya un manejo agronómico, les estaría haciendo un daño en realidad, porque se tienen que tomar en cuenta algunas cosas. Pero datos referenciales igual sí, ya les voy a enviar. Sin más, les queremos agradecer mucho por haberse conectado esta noche y con esto Bien, finalizamos la sesión. Muchas gracias. Mije, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Sí, por favor. Bueno, ante nada, más bien, muchas gracias por estas hermosas clases. Al menos de mi parte, más se me queda es esto del riego y esto de la fertilización. Por eso es de 1000 pedidos que por favor me ayude, porque ya perdí en cuanto se me secaron unas plantas. Por eso más digo, para poder empezar de nuevo. Por favor, Sí, don Pedro, en este momento por el chat de WhatsApp les estoy compartiendo el documento que me hizo llegar la ingeniera Bisuete para que le revise. Y el día de mañana con de pronto un poquito más de detalle para que ella pueda agregar algo de pronto complementar esta situación. ¿ya a esta misma página o es El de WhatsApp. allá? Ya voy a revisar. Ya más bien, muchas gracias, mi hija, y que tenga una linda noche, por favor. Ya. A usted, don Pedro, muchas gracias. Muchas Que gracias. pase muy bien. Hasta luego con todo. Una linda noche.